El hombre moderno cree que trabaja para construir su futuro, pero la historia demuestra que trabaja para sostener un sistema diseñado antes de que él naciera. Un mecanismo económico que no nació para enriquecer al trabajador, sino para asegurarse de que su esfuerzo alimente una estructura invisible de poder que lo supera. A lo largo de miles de años, desde los primeros registros en tablillas de arcilla en la antigua Sumeria, hasta los códigos digitales del dinero electrónico actual, cada civilización ha construido una ilusión: convencer al ciudadano de que el salario es la recompensa por su esfuerzo, cuando en realidad es el anzuelo que lo mantiene encadenado a una economía que absorbe más de lo que entrega. No importa cuánto trabaje, cuántas horas entregue, cuántos ascensos obtenga, su salario nunca aumentará su riqueza, porque el sistema está programado para que el valor que recibe se disuelva antes de que pueda acumularse. No es un fallo, es el diseño original. Las tablillas cuneiformes revelan que en los templos sumerios no existía la idea de salario como premio, sino como instrumento de deuda. Los sacerdotes, guardianes del conocimiento astronómico y de los ciclos agrícolas, medían el tiempo, y con él medían la vida humana. Cada trabajador recibía cebada o plata estandarizada, no para empoderarlo, sino para registrarlo dentro de una red de obligaciones que garantizaba su dependencia permanente del templo. Aquello no era economía, era control, y aunque las civilizaciones cambiaron de nombre, el mecanismo siempre permaneció en Egipto. El faraón no pagaba salarios para recompensar, pagaba para contabilizar cuerpos capaces de mover piedras. En Roma, los legionarios no luchaban solo por gloria, sino por un pago que los hacía dependientes del Senado y de los banqueros ecuestres que controlaban el denario. El salario no era riqueza, era una cadena revestida de honor imperial. Ese patrón sobrevivió a la Edad Media, donde los siervos no recibían salario, sino protección a cambio de trabajo, lo que demuestra que el concepto de salario como libertad es un invento relativamente reciente, diseñado para consolidar el poder de una nueva élite, que ya no gobernaba con espadas, sino con papel. La revolución industrial no trajo prosperidad, trajo una sofisticación del control. Por primera vez, millones de personas fueron trasladadas de tierras rurales a ciudades grises, no para emanciparse, sino para ser registradas, contabilizadas y disciplinadas dentro de un ciclo, donde la fábrica entregaba un salario nominal, que volvía inmediatamente al sistema en forma de alquiler, transporte, alimento e impuestos. El salario no aumentaba su riqueza, porque cada moneda estaba predestinada a regresar a quienes imprimían el dinero y dictaban los precios. Lo más perturbador no es que este mecanismo exista, sino que ha operado en silencio, mientras generaciones enteras fueron educadas para creer que el aumento salarial era sinónimo de progreso personal. Sin embargo, cada incremento salarial ha estado acompañado por un incremento invisible del costo de vida, por un aumento programado de la inflación, y por una reducción del poder adquisitivo. El trabajador no solo pierde lo que gana, pierde antes de recibirlo. El dinero nace de la deuda, y se introduce en la economía ya devaluado, diseñado para perder fuerza con cada segundo que pasa. La sociedad moderna no vive del dinero que tiene, vive del dinero que debe, y mientras el ciudadano persigue el próximo aumento, el sistema persigue la siguiente absorción de valor. Después de siglos de evolución silenciosa, el salario dejó de ser un simple medio de intercambio, para convertirse en un mecanismo de programación mental, una herramienta diseñada no solo para controlar el tiempo del hombre, sino para moldear su percepción de sí mismo dentro del sistema. La economía moderna no se fundamenta en la producción ni en el comercio, sino en la percepción controlada del valor, y el salario es la ilusión que alimenta ese teatro invisible. Para comprender por qué el salario nunca aumenta la riqueza, es necesario mirar no al dinero, sino al alma humana, porque antes de encadenar al trabajador económicamente, se le encadenó espiritualmente con una idea devastadora: la creencia de que su valor como ser humano está determinado por lo que recibe a fin de mes. No fue una evolución económica, fue una ingeniería de control psicológico. Y aunque el mundo crea que ha avanzado hacia una economía tecnológica más justa, lo cierto es que ha entrado en la fase final del ciclo de control. La moneda ya no representa valor ni tiempo, representa obediencia. El ciudadano no cobra un salario por su trabajo, cobra un permiso temporal para existir dentro del sistema. Cada billete, cada transferencia digital, cada código QR, es un recordatorio de que su valor es definido por otros, y de que su futuro está hipotecado por un mecanismo que convierte el esfuerzo humano en energía de alimentación para un modelo económico que jamás tuvo la intención de liberar a nadie. La mentira del salario no consiste en lo que promete,
sino en lo que oculta, que todo el dinero que llega a tus manos ya fue diseñado para regresar al origen. Las primeras civilizaciones descubrieron que no hacía falta encadenar cuerpos, si se podía encadenar expectativas. El salario nació como promesa, no como recompensa. En los templos sumerios, cada trabajador recibía una porción estandarizada de cebada, no para sobrevivir, sino para esperar. El verdadero mecanismo no era lo que recibían, sino la programación mental de lo que perderían si se atrevían a abandonar la red. Esa lógica fue refinada a través de los imperios y finalmente perfeccionada con el nacimiento de la economía moderna, cuando los banqueros de los siglos XVII y XVIII, Vigero, al fundar los primeros bancos centrales, entendieron que la manera más eficiente de controlar a una nación no era mediante ejércitos, sino mediante salarios sujetos a inflación controlada. No se trataba de retribución, sino de obediencia. El salario se convirtió en la droga legal que mantenía al ciudadano atado a la rueda del sistema, perpetuamente insatisfecho y eternamente esperanzado. La genialidad del sistema no reside en pagar poco, sino en definir el valor de ese pago. Mientras el ciudadano se concentra en el número que aparece en su cuenta bancaria, el sistema opera en otra dimensión, invisiblemente ajustando los precios, manipulando la oferta monetaria y absorbiendo el exceso de liquidez mediante mecanismos como los impuestos, las tasas de interés, la inflación y el crédito. Así, el salario no es un vehículo de ascenso, sino un mecanismo de extracción. Cuanto más alto sea, más profundamente se activa la maquinaria del costo de vida, asegurando que la ganancia nominal se convierta en pérdida real. Y mientras el ciudadano celebra su aumento, el sistema ya ha inflado los precios de la energía, los alimentos y el transporte, de modo que el incremento salarial solo sirve para mantenerlo exactamente donde ya estaba, corriendo en un círculo al que le han llamado progreso. Este patrón es tan profundo que ha sido internalizado como identidad colectiva. Las personas ya no trabajan solo por necesidad, trabajan por validación, por pertenencia, por miedo al vacío existencial que se esconde detrás de la pérdida del salario. El sistema no necesita cadenas físicas. Ha implantado una cadena emocional que conecta la autoestima con la nómina. El ciudadano se despierta cada mañana, no porque quiera, sino porque teme. Teme perder su salario, teme no poder pagar, teme que su nivel social se derrumbe. Y ese miedo es el motor de la economía moderna, porque la economía no se sostiene con riqueza real, sino con ansiedad programada. La verdadera razón por la que el salario nunca aumenta tu riqueza es que fue diseñado para aumentar tu dependencia. Cada moneda que recibes está calibrada para mantenerte en la franja exacta entre esperanza y desesperación, suficiente para sobrevivir, insuficiente para escapar. El sistema actual ha logrado lo que ningún imperio del pasado pudo alcanzar: la conversión del trabajo humano en una forma de servidumbre voluntaria, donde el individuo defiende el sistema que lo esclaviza, porque cree que su libertad depende de él. No se da cuenta de que el salario no es su liberación, sino su contrato de permanencia. Y lo más alarmante es que ese contrato no tiene cláusula de salida, porque el valor del dinero está controlado por aquellos que escribieron las reglas del juego: los bancos centrales, las corporaciones supranacionales y los algoritmos que ahora deciden el precio del tiempo humano. El ciudadano trabaja más, produce más, gana más, y al mismo tiempo posee menos, no porque falle, sino porque el diseño sistémico transforma cada aumento salarial en alimento para un monstruo que se traga cualquier posibilidad de libertad financiera. A medida que el tiempo avanzó hacia la modernidad, el sistema comprendió que el control del salario no podía seguir dependiendo de monedas de metal ni billetes impresos. Era necesario que el dinero dejara de existir físicamente para poder controlar no solo lo que el ciudadano posee, sino lo que puede llegar a poseer. Así comenzó el desplazamiento silencioso del salario tangible al salario digital. En su esencia, esta transición no representó un avance tecnológico, sino una mutación del mecanismo de dominación. El dinero dejó de ser algo que el trabajador podía sostener en sus manos, y se convirtió en un flujo de datos que podía ser rastreado, modificado o congelado por entidades invisibles. El salario moderno ya no es una posesión, es un acceso temporal a la existencia dentro de un sistema algorítmico que decide cuánto vales, no por lo que produces, sino por qué tan alineado estás con sus reglas. Y mientras el ciudadano cree que su salario es la puerta a la prosperidad, el sistema ya ha escrito el capítulo final: la transición del salario físico al salario digital, del dinero tangible al crédito programable, donde cada transacción, cada impulso,
Cada pensamiento económico será registrado, autorizado o bloqueado por una red de control invisible, que no necesita policías, porque tendrá el control del acceso al dinero mismo. No hará falta quitarle al ciudadano su salario, bastará con programar su uso. Será el final de la ilusión. El ciudadano moderno observa con ingenuidad cómo su salario llega a una cuenta bancaria, y cree que ese depósito representa riqueza. No entiende que ese número que aparece en la pantalla no le pertenece realmente. Es una promesa condicional, un permiso revocable. Mientras el dinero estuvo en forma física, existía la posibilidad de escapar, de ocultarlo, de preservarlo ante la degradación del valor, pero en el momento en que se hizo digital, dejó de pertenecerle al trabajador. El dinero digital no es suyo, es una señal que puede desaparecer con un clic. Es por eso que el salario nunca te hará rico, porque ya no es riqueza, es un código que puede ser reescrito por quienes controlan el sistema financiero global. La transición comenzó con un discurso de modernización y comodidad. Se le dijo al ciudadano que el dinero digital era más seguro, más rápido, más eficiente, y él aceptó, porque no comprendió que detrás de esa aparente mejora se encontraba la creación de una prisión monetaria, una arquitectura invisible, donde cada transacción crea un registro permanente, donde cada movimiento económico revela un patrón de comportamiento. Ya no hace falta preguntarte quién eres, basta con observar cómo gastas. El salario digital no solo controla tu bolsillo, controla tu mente, porque al monitorear tus hábitos de consumo, el sistema anticipa tus deseos, manipula tus decisiones, y dirige tu futuro económico hacia los destinos que ha previsto: consumo, deuda y dependencia. Así, el salario dejó de ser un medio para acumular valor, y se convirtió en un mecanismo para extraerlo con una precisión quirúrgica. El trabajador cree que, al ganar más, tendrá más poder adquisitivo, pero el dinero digital está programado para perder valor antes de que pueda convertirse en riqueza real. No depende de la oferta y la demanda. Depende de las decisiones de bancos centrales que pueden crear billones de unidades monetarias. Con un simple comando, cada vez que se emite dinero nuevo, el salario del trabajador pierde fuerza. No es inflación accidental, es expropiación planificada. El salario, en la era digital, no aumenta la riqueza, porque cada incremento de ingreso es devorado por la expansión monetaria, que el trabajador no controla. Cuanto más gana, más pierde. El sistema le da la ilusión de avance, mientras reduce silenciosamente el valor de cada cifra que aparece en su cuenta bancaria. Y ahora, en la fase final del proceso, el sistema se prepara para cerrar el ciclo. La introducción de monedas digitales programables emitidas directamente por bancos centrales. Estas monedas no serán dinero en el sentido tradicional, serán códigos que podrán ser restringidos por categoría, fecha de expiración y nivel de obediencia del usuario. El salario ya no se usará para elegir, se usará para obedecer. Si el ciudadano intenta ahorrar, el dinero expirará. Si intenta gastar en algo no permitido, la transacción será bloqueada. Si expresa ideas contrarias al régimen económico, su acceso será reducido, y así, sin necesidad de leyes, cárceles ni soldados, el sistema económico impondrá la forma más perfecta de control jamás concebida, el control total del ingreso. No hará falta quitar el salario, bastará con dirigirlo. Pero el verdadero punto de no retorno llegó cuando el salario se integró con el crédito. La economía moderna no se sostiene con el dinero que existe, sino con el dinero que aún no existe. Las personas no compran lo que pueden pagar, compran lo que les permiten financiar. Así, el salario dejó de ser una entrada de dinero y se convirtió en una garantía de endeudamiento. El trabajador ya no recibe un salario para vivir, recibe una señal para acceder a préstamos que lo hunden más profundamente en una red de obligaciones interminables. La riqueza no se construye con salario, porque el salario ha sido absorbido por el crédito. Es un simple paso intermedio entre el banco y la deuda. Primero te depositan, luego te quitan. No hay acumulación, solo redistribución hacia arriba. Y entonces, será evidente lo que siempre fue cierto, que el salario nunca tuvo la intención de crear riqueza, sino de garantizar que la riqueza fluya siempre hacia el mismo origen. Mientras el ciudadano corre dentro de una rueda invisible creyendo que avanza, cuando en realidad está siendo observado, medido y drenado por el sistema que controla su mente, su trabajo y su destino financiero. Los medios de comunicación refuerzan esta programación, exaltando al ciudadano ejemplar como aquel que tiene un empleo estable, que recibe un salario constante y que organiza su vida en torno a ese ingreso, no en torno a su libertad. Las series
Las películas, las noticias y la narrativa global presentan la estabilidad laboral como el máximo logro humano. La frase, conseguir un buen trabajo, se ha convertido en el mantra de la civilización moderna, la llave imaginaria hacia la seguridad y el bienestar. Pero el sistema oculta la verdad. No existe salario que pueda comprar libertad en una estructura diseñada para absorber valor antes de que el individuo pueda acumularlo. La estabilidad laboral no es estabilidad económica, es estabilidad de la jaula. El estudiante no es educado para cuestionar la estructura económica, es programado para sentir orgullo cuando recibe su primer salario, aunque sea mínimo, aunque no represente libertad alguna. Ese momento no es económico, es psicológico. El individuo es condicionado para asociar el salario con dignidad, con validación emocional, con identidad social. El sistema no necesita cadenas físicas cuando ha implantado cadenas emocionales. El trabajador moderno no defiende el salario por lógica financiera, lo defiende por miedo existencial, porque su mente fue adoctrinada para creer que sin salario deja de existir en el mundo social, y así, el sistema convierte la esclavitud económica en un acto voluntario, disfrazado de responsabilidad y honor. El control definitivo del salario no se alcanzó mediante leyes ni decretos económicos, sino mediante la colonización de la mente humana. El sistema comprendió que para mantener el dominio sobre millones de personas, no bastaba con administrar su dinero, había que moldear sus deseos, sus expectativas y su sentido del propósito. Así, el salario dejó de ser una retribución y se convirtió en una identidad. Desde la infancia, el ciudadano es instruido para percibir el salario como símbolo de valor personal, como medalla de pertenencia social. La escuela no enseña a generar riqueza, enseña a aspirar a un salario. No forma creadores, forma solicitantes. No premia el pensamiento independiente, premia la obediencia a normas que preparan al individuo para encajar dentro de la maquinaria salarial. Este condicionamiento cultural no solo asegura la obediencia, sino que neutraliza cualquier intento de emancipación financiera. El sistema inculcó la idea de que aspirar a riqueza fuera del salario es arrogancia o locura. El emprendedor es retratado como un temerario, el inversor como un especulador peligroso, el creador de sistemas como una figura distante e inaccesible. Así, la mente del ciudadano fue programada para aceptar su lugar dentro del engranaje, creyendo que la única forma legítima de obtener dinero es cambiando tiempo por salario. Pero esta es la gran mentira. El tiempo no se compra, se drena. Cada hora trabajada por salario es una hora vendida al sistema, y el sistema no paga por valor, paga por control. El ciudadano cree que trabaja para vivir, pero en realidad vive para trabajar, porque el salario se ha convertido en el centro de su supervivencia emocional. Su sueño no es la libertad, sino la jubilación, la versión final del salario, donde ya no se produce valor, pero se sigue recibiendo una porción mínima, para mantenerlo vivo sin poder ni influencia. Esa jubilación no es recompensa, es la última etapa del control. No se le entrega para devolverle su tiempo, sino para asegurarse de que incluso al final de su vida, siga dependiendo del sistema que lo moldeó. A medida que este condicionamiento se volvió cultural, se instauró una moral salarial. Las personas comenzaron a juzgar el valor de los demás, según el tamaño de su salario, no según su nivel de libertad o su capacidad creadora. Esta moral no fue un accidente, fue una construcción estratégica. El sistema necesitaba que el ciudadano fuese guardián de su propia prisión. Así nació la vergüenza de no tener empleo, el miedo de no recibir salario, la culpa de salirse del sistema. El individuo ya no obedece por imposición externa, obedece por presión interna, por terror a ser expulsado del mecanismo que le da identidad. El salario se convirtió en la nueva divinidad secular. Quien lo posee es digno, quien lo pierde es excluido. El salario no es el camino a la riqueza, es el instrumento para impedir que la riqueza se democratice. La verdadera acumulación no surge de ser pagado, sino de poseer los mecanismos que pagan. Y eso es lo que el sistema oculta, que la economía moderna está construida para que unos pocos creen el dinero, y la mayoría lo persiga eternamente sin nunca alcanzarlo. Y mientras el ciudadano cree que su identidad está ligada a su salario, nunca se atreverá a cuestionar el origen de ese dinero, ni el destino real de su energía vital. A medida que las civilizaciones evolucionaron hacia estados centralizados, el salario dejó de ser una simple transacción económica, y se convirtió en un pacto político. Las antiguas monarquías comprendieron que controlar al pueblo, mediante la fuerza, era costoso e inestable, por lo que adoptaron un sistema más eficiente,
convertir cada cuerpo en un recurso productivo que trabajara voluntariamente para el poder, convencido de que su lealtad era una obligación moral. Así, nació el trabajador como unidad del Estado, no como ciudadano libre, sino como engranaje económico registrado, tasado y explotado bajo la promesa del salario. La diferencia entre el esclavo antiguo y el trabajador moderno no es la libertad, sino la percepción de libertad. El esclavo sabía que era esclavo, el trabajador no lo sabe, y esa ignorancia es el logro supremo del sistema. Durante el auge de los imperios europeos, la Iglesia desempeñó un papel fundamental en esta transición. Comprendió que para mantener el orden social era necesario asociar el trabajo con la virtud. En numerosos documentos eclesiásticos, se afirmaba que el trabajo asalariado era el camino a la salvación, no porque generara riqueza, sino porque mantenía al individuo ocupado, obediente y dependiente de las instituciones. Mientras el diezmo le arrebataba una parte del salario al trabajador, el discurso espiritual lo convencía de que su sacrificio era noble, que su pobreza era una señal de pureza, y que su renuncia era una forma de devoción. La función del salario no era prosperidad, era sometimiento espiritual. Cuanto menos poseía el trabajador, más necesitaba la protección del sistema religioso y estatal. Así, el salario se convirtió no solo en herramienta económica, sino en instrumento divino, para justificar la desigualdad. Pero el sistema fue aún más lejos. Comenzó a registrar el nacimiento, la identidad y la muerte de cada ciudadano, mediante censos, documentos de identidad, números fiscales y sistemas de seguridad social, no para protegerlo, sino para administrarlo. El salario se transformó en un código de obediencia. Para recibirlo, el individuo debía cumplir con los requisitos del Estado, aceptar las normas culturales impuestas por la religión moralizante y adaptarse a los ritmos productivos de la empresa. Su cuerpo dejó de pertenecerle, se convirtió en un activo del sistema. Cada hora de su vida era contabilizada, tasada y devuelta a él en forma de salario, que regresaría inmediatamente al mismo sistema, mediante impuestos, consumo y deuda. Trabajar ya no era una elección, ni una necesidad, se convirtió en un deber social. Con la llegada de la revolución industrial, el poder ya no residía únicamente en tronos o altares, sino en corporaciones emergentes que entendieron que la verdadera riqueza no provenía de producir bienes, sino de controlar el flujo del trabajo humano. Las fábricas no pagaban salarios por justicia, sino por eficiencia sistémica. Era más rentable pagar una porción mínima que permitiera sobrevivir, que sostener esclavos que requerían alojamiento, alimentación y vigilancia física. Al pagar un salario, las corporaciones privatizaban el beneficio y socializaban el costo de mantener vivo al trabajador. El Estado proporcionaba carreteras, hospitales e infraestructura para garantizar que el ciudadano pudiera seguir produciendo. La Iglesia legitimaba el sufrimiento como virtud, y las corporaciones extraían el valor. Así nació el triángulo del control salarial: gobierno, religión y economía operando en sincronía para asegurar que el individuo no pudiera escapar del circuito. La estructura del salario se consolidó como mecanismo de gobernanza global, cuando los estados comenzaron a medir su poder, no por su riqueza real, sino por la cantidad de personas empleadas bajo su sistema. El empleo se convirtió en la métrica de éxito nacional, no porque beneficiara al ciudadano, sino porque aseguraba el flujo de energía humana hacia los centros de poder. A mayor empleo, mayor obediencia. El sistema ya no necesitaba ejércitos para someter territorios. Le bastaba con administrar salarios para someter poblaciones enteras. De este modo, el trabajador moderno no nació de la libertad, sino del cálculo geopolítico. No es un individuo, es un recurso económico, que el sistema administra como un activo, lo educa para la obediencia, lo endeuda para su gestión, lo alimenta con salario para mantenerlo útil. Este cambio se consolidó cuando el sistema redefinió el tiempo humano como un activo financiero. La vida del trabajador ya no se mide en experiencias, sino en unidades de productividad calculadas y proyectadas estadísticamente. Las instituciones que gobiernan la economía no observan a las personas como individuos libres, sino como flujos de ingreso futuros. Cada trabajador es un activo que el sistema valora no por lo que tiene, sino por su capacidad de generar ingresos que todavía no ha recibido. Ese ingreso proyectado se convierte en la base de decisiones que afectan toda su existencia, desde el costo de su vivienda hasta su esperanza de vida estimada. El salario ya no se paga por el trabajo, se paga para asegurar que el trabajador permanezca conectado a la rueda, girando hacia un punto que siempre se aleja. El sistema descubrió que controlar el presente del trabajador no era suficiente.
Si el individuo conservaba la ilusión de que su futuro le pertenecía, aún existía una grieta por donde podía escapar. Así nació la estrategia más sofisticada del dominio moderno: transformar el salario en una promesa futura, que ya está comprometida antes de llegar a sus manos. El trabajador ya no recibe un salario por lo que hizo, sino por lo que aún no ha vivido. Cada contrato laboral, cada adhesión al sistema salarial, no es una transacción del presente, sino una renuncia del futuro. El ciudadano firma sin verlo, cree que está aceptando un ingreso, pero en realidad está entregando horas de vida, que aún no han ocurrido. El salario contemporáneo no compra su pasado, coloniza su destino. El salario nunca fue diseñado para enriquecer al trabajador, sino para garantizar que su energía nunca se acumule en sus manos. Es la herramienta mediante la cual el Estado recauda impuestos, la religión recauda obediencia, y las corporaciones recaudan productividad. Es la forma más sofisticada de servidumbre jamás creada, una servidumbre que no requiere cadenas, porque el trabajador teme perder el salario, más de lo que teme perder su libertad. Lo más perturbador es que el salario se ha convertido en un instrumento de colonización mental del tiempo. El ciudadano vive en función del próximo pago, no del propósito de su existencia. Ya no piensa en su vida en términos de años o experiencias, sino en ciclos quincenales o mensuales. Cada vez que recibe salario, siente alivio. Cada vez que se aleja la fecha de pago, siente angustia. Su conciencia ha sido programada para vivir en intervalos controlados, como un animal entrenado para esperar alimento. Esta es la razón más profunda por la cual el salario nunca genera riqueza, porque ha fracturado la percepción del tiempo humano, reduciéndola a la próxima transacción. Y un ser que vive en función del siguiente pago jamás puede construir una visión a largo plazo, porque su mente está atrapada en el corto plazo permanente. El verdadero propósito del salario no es remunerar, sino hipotecar. No es entregar dinero, sino capturar el futuro. El trabajador se compromete con un empleo creyendo que ingresa en una etapa de estabilidad, pero lo que realmente entrega es su tiempo vital a una estructura que ya ha calculado cuánto podrá producir, cuánto podrá gastar, y en qué momento será reemplazado por una nueva generación, que repetirá el ciclo. El sistema no espera a que el trabajador gane dinero para extraérselo. Diseña el mundo de forma que sus necesidades básicas, sus aspiraciones y su identidad estén alineadas con una trayectoria de vida previamente diseñada. No se le permite construir su camino, se le entrega un guión, no elige sus sueños. El sistema le asigna sueños prefabricados que requieren décadas de trabajo asalariado para intentarse cumplir. Esta captura del futuro alcanza su forma más extrema en el fenómeno de la vida programada. Desde el nacimiento, el individuo es ingresado en registros nacionales, se le asigna un número, se calcula su esperanza de vida, se proyecta su potencial de ingreso. A medida que crece, el sistema lo introduce en etapas predeterminadas: educación formal, inserción laboral, adquisición de deudas, y finalmente jubilación. No por azar, sino por diseño. Cada etapa está calibrada para garantizar que el salario nunca se acumule en forma de riqueza, sino que fluya constantemente hacia el sistema que lo diseñó. El trabajador no planea su vida, simplemente cumple con los pasos que la economía ya ha programado, y cuando intenta desviarse, descubre que su salario no es suficiente para sostener una vida fuera del circuito establecido. Con esta captura del tiempo, el sistema ya no necesita vigilar al trabajador, el propio trabajador vigila su calendario, calcula las semanas, teme las fechas de pago, ajusta su vida a la llegada del salario. Ha internalizado la lógica del control. El salario ya no es un ingreso, es un recordatorio constante de que su vida está siendo consumida, no en el presente, sino en el futuro. Y en ese futuro, el sistema ya ha decidido su destino antes de que el trabajador siquiera tenga la oportunidad de imaginarlo. La economía moderna ha logrado convertir el salario en una forma de autoestima. Cada billete o cifra digital no representa valor, sino reconocimiento. El trabajador no cobra únicamente por lo que hace, sino por quien cree que es. Se ha implantado una psicología de meritocracia artificial, donde el salario funciona como una medida del valor personal. Así, el sistema no necesita castigar al ciudadano para que obedezca. Basta con amenazar su sentido de identidad. El trabajador vive en un estado constante de angustia silenciosa. Teme enfermar, teme ser reemplazado, teme que una crisis lo deje fuera del sistema. La verdadera esclavitud no reside en el trabajo extenuante, sino en la dependencia emocional del salario como oxígeno social. El salario dejó de ser una herramienta de supervivencia
para transformarse en el núcleo de la identidad moderna. El individuo ya no trabaja únicamente para cubrir sus necesidades básicas. Trabaja porque su sentido de existencia depende de recibir un pago. Este fenómeno no es económico, es psicológico. Durante siglos, el trabajador temió la pobreza física. Hoy teme la pobreza simbólica. No le aterra quedarse sin dinero, sino quedarse sin validación. En la sociedad moderna, el salario no solo compra alimentos o techo, compra la idea de ser alguien. La estructura emocional del trabajador está programada para vincular su identidad con el hecho de recibir ingresos. Si el salario desaparece, el individuo siente que su vida pierde propósito. No es miedo a la necesidad, es miedo a la invisibilidad. Y cuando el individuo, agotado, piensa en detenerse, la presión social se activa. Familia, amistades, medios de comunicación, todos refuerzan la narrativa. Sin salario no eres responsable, sin empleo no eres respetable, sin trabajo no mereces pertenecer. La obediencia no es impuesta desde arriba, es ejecutada desde dentro de cada mente programada. El trabajador teme más el juicio social que la pérdida económica, porque el sistema ha reemplazado la necesidad material por la necesidad emocional de aceptación. Este es el bloqueo psicológico que impide que el salario se convierta en riqueza. El trabajador gasta no por deseo sino por ansiedad. Consume para demostrar que pertenece, que tiene valor. Su salario no construye patrimonio, construye imagen. Este condicionamiento ha dado origen a un nuevo tipo de ser humano, el individuo que no lucha por vivir mejor, sino por conservar su posición dentro de la jerarquía económica. Ya no se trabaja para construir riqueza, sino para evitar el descenso. Se corre más rápido, no para llegar más lejos, sino para no quedarse atrás. La trampa es perfecta. El salario se convierte en una carrera perpetua hacia una línea de meta, que nunca se alcanza, porque el sistema se encarga de moverla constantemente. Aumenta el costo de vida, se encarecen los servicios, se redefine el estándar de dignidad. El ciudadano no compite contra otros, compite contra una sombra creada por el sistema para mantenerlo persiguiendo lo inalcanzable. Pero el mecanismo va aún más allá. El trabajador, al depender emocionalmente del salario, desarrolla una lealtad inconsciente hacia el sistema que lo explota. Defiende su empleo, incluso si lo destruye. Defiende a su empleador, incluso si lo agota. Defiende el sistema económico, incluso si lo empobrece. ¿Por qué? Porque ha sido condicionado para creer que sin ese sistema, dejaría de existir. La esclavitud moderna no se basa en la imposición, sino en la convicción. El trabajador defiende su jaula porque ha sido enseñado a llamarla hogar. Así, el salario no solo limita el acceso a la riqueza material, sino que secuestra la libertad espiritual. La mente del trabajador ya no imagina un futuro fuera del sistema, solo puede imaginar mejores posiciones dentro de él. Su imaginación ha sido colonizada, su espíritu, reducido, vive aspirando a un ascenso, no a una liberación. Y mientras el trabajador siga buscando significado en el salario, el sistema seguirá alimentándose de su vida. ¿Lo entiendes ahora? El salario no es dinero, es identidad, y mientras tu identidad dependa de él, tu libertad será imposible. A medida que el salario se consolidó como eje de identidad y pertenencia, el sistema activó el mecanismo más eficiente de control jamás concebido, la vigilancia social. Ya no es necesario que un gobierno imponga leyes estrictas, ni que una corporación amenace directamente a sus empleados. Ahora es la propia sociedad la que actúa como guardián del orden económico. El trabajador ha sido condicionado no solo para depender del salario, sino para defenderlo como si defendiera su propia existencia. Esta programación ha convertido a los ciudadanos en cómplices inconscientes del sistema, en vigilantes permanentes que detectan y reprimen cualquier comportamiento que amenace la estabilidad de la estructura salarial. Ya no se necesita al opresor externo, la opresión ha sido internalizada y distribuida entre todos. La vigilancia social actúa con una precisión emocional devastadora. Los ciudadanos compiten entre sí, para demostrar quién está más alineado con el modelo salarial. Publican su estilo de vida en redes sociales, para probar que el sistema los recompensa. No consumen por necesidad, consumen para ser vistos. Cada adquisición es una señal al colectivo. Pertenezco, soy parte del orden. Así, el salario ya no se usa solo para vivir, sino para construir una imagen que confirme la fidelidad al sistema. El ciudadano no teme que el sistema lo expulse, teme que la sociedad lo considere un fracasado. La prisión del salario no está hecha de barrotes, está hecha de expectativas ajenas. El ciudadano que decide abandonar el sistema salarial, emprender un camino independiente o desafiar las reglas del trabajo tradicional,
no enfrenta únicamente dificultades económicas, enfrenta el rechazo social, su familia lo acusa de irresponsable, sus amigos lo consideran un riesgo, la sociedad lo trata como un elemento desviado que ha traicionado la norma establecida. No se le castiga con leyes, se le castiga con vergüenza. La vigilancia social opera como un tribunal invisible, donde cada persona está obligada a demostrar que su vida se ajusta al modelo salarial para ser considerada respetable. Así, el sistema no solo controla el dinero del ciudadano, sino su reputación, su valor social y su identidad colectiva. Este mecanismo de control alcanzó su madurez en la era corporativa, cuando se introdujo el concepto de carrera profesional como símbolo de éxito. No se trata solo de ganar un salario, sino de construir una trayectoria dentro del sistema. Cada ascenso se convierte en una insignia de honor, y cada cambio de empleo, en una prueba de lealtad al orden económico. El trabajador deja de ver a otros como personas, y comienza a evaluarlos como posiciones: gerente, supervisor, empleado promedio. Esta jerarquía no fue creada para proteger al trabajador, sino para proteger el sistema. Mientras el ciudadano aspire a subir en esa escala, jamás intentará escapar de ella, y si otro lo hace, será señalado como desertor, soñador, loco o irresponsable. En este nuevo orden, la libertad financiera no es reprimida por leyes, sino por percepciones. El ciudadano teme ser juzgado más de lo que teme ser pobre. La obligación de recibir un salario se ha convertido en mandamiento moral. Quien no participa del circuito es visto como amenaza para el equilibrio cultural. Así, el sistema garantiza su continuidad, no desde el poder central, sino desde cada mente condicionada. La vigilancia social transforma al trabajador en su propio carcelero, y convierte la sociedad en un panóptico emocional, donde todos observan a todos, y nadie se atreve a cuestionar el mecanismo de dominación que los consume. Este fenómeno genera la estructura de control más sofisticada. El trabajador actúa como guardián de su propia jaula, y además, vigila la de los demás. Si alguien intenta salirse del sistema, inmediatamente genera incomodidad colectiva. No puedes hacer eso. Es muy arriesgado. Tu futuro está en juego. Consigue un trabajo estable. Estas frases no son advertencias generosas, son órdenes invisibles emitidas por una mente colectiva que ha sido programada para proteger la arquitectura del salario. El sistema ya no lucha contra la rebelión. La rebeldía ha sido anestesiada mediante el miedo social, y mientras los ciudadanos vigilan y juzgan, el sistema sigue drenando su energía silenciosamente. No necesitan cadenas, no necesitan soldados, tienen algo más poderoso: la obediencia voluntaria del alma humana, convertida en guardián de la prisión salarial. El salario, que alguna vez fue presentado como intercambio económico, ahora se transforma en un mecanismo de evaluación moral. En la nueva arquitectura de control digital, el ingreso deja de estar vinculado únicamente a la productividad para estar condicionado a la obediencia. Ya no basta con trabajar, ahora hay que alinearse. El sistema evoluciona hacia una forma de economía basada en el comportamiento, donde el salario, físico, digital o programable, se convierte en un permiso provisional para existir dentro del modelo social aceptado. En esta nueva etapa, trabajar no garantiza recibir, solo garantizan el derecho de potencialmente recibir quienes se ajustan a los parámetros de conducta dictados por el sistema que rige la economía digital global. El trabajador moderno no está siendo preparado para la independencia, sino para la certificación constante. Cada acción, cada consumo, cada pensamiento expresado públicamente, será evaluado por algoritmos que determinarán su nivel de conformidad. El salario deja de ser un derecho o una recompensa, y se convierte en un acceso condicionado. El individuo ya no trabaja para ganar dinero, sino para conservar su estatus dentro del sistema que controla ese dinero. De esta manera, el salario evoluciona hacia una forma de crédito social, donde el verdadero valor del individuo no está en lo que produce, sino en qué tan obediente es. La transición ya ha comenzado. El mundo digital registra cada transacción, cada búsqueda, cada interacción. El comportamiento del ciudadano no se mide solo en horas de trabajo, sino en patrones de consumo, opiniones compartidas, afiliaciones ideológicas, y niveles de conformidad con narrativas oficiales. El sistema observa, analiza y clasifica. Los que se ajusten a las directrices recibirán acceso económico, oportunidades y movilidad digital. Los que se desvíen serán silenciosamente degradados. Se les reducirá el acceso al crédito, se les bloquearán transacciones,
se les limitará el uso del dinero digital programable. El salario deja de ser ingreso libre para convertirse en un incentivo de obediencia. Esta nueva etapa representa la disolución final del salario, como símbolo de libertad personal. En el mundo digitalizado que emerge, el salario no será algo que el ciudadano gana, sino algo que el sistema autoriza. La pregunta ya no será cuánto produces, sino qué tan alineado estás. Quien se ajuste será recompensado temporalmente. Quien no lo haga será económicamente invisibilizado. Y lo más alarmante es que este control se ejecutará bajo la ilusión de normalidad. Las personas no sentirán que han perdido su libertad económica, porque aún verán números en una pantalla. Lo que no comprenderán es que esos números ya no representarán propiedad personal, sino acceso condicional, que puede desaparecer si el sistema determina que el individuo ya no es moralmente aceptable. El ciudadano creerá que aún vive en una economía salarial, pero en realidad estará siendo evaluado constantemente. Cada compra será interpretada como una declaración moral, cada ahorro como una señal de riesgo sistémico, cada intento de salir del modelo tradicional será registrado como desviación. El sistema no expulsará al individuo de forma visible, simplemente reducirá su acceso. No hará falta cárcel ni castigo, bastará con imposibilitar la compra de bienes, restringir el acceso a servicios, impedir el uso del dinero digital. Así, el salario deja de ser un puente a la riqueza y se convierte en un filtro de obediencia que separa a los ciudadanos útiles del sistema de aquellos que se atreven a pensar por cuenta propia. El salario, así, alcanza su forma final, no como dinero, sino como permiso para comprar, para moverse, para existir. En el pasado, el trabajador vendía su tiempo. En el futuro, venderá su obediencia. Y mientras siga creyendo que el salario es su fuente de seguridad, no verá que se ha convertido en el último eslabón de una cadena que ya no controla la economía, sino el alma humana. El ciudadano cree que los cambios económicos del presente son reacciones naturales a crisis imprevistas, guerras o transformaciones tecnológicas, pero la realidad es otra. El sistema salarial que hoy gobierna la vida humana no fue moldeado por el azar, sino establecido mediante una serie de pactos y organismos internacionales, que bajo la apariencia de promover la estabilidad global, construyeron la infraestructura para controlar la riqueza de las naciones y la vida de cada individuo. La transformación del salario en un permiso digital no surgió en la era contemporánea, fue concebida hace décadas, en salones cerrados, donde líderes financieros discutieron cómo evitar que las masas alcanzaran riqueza real mediante salarios crecientes. No buscaban igualdad, buscaban control. Todo comenzó con el colapso del patrón oro, no como un fracaso económico, sino como una oportunidad diseñada. En 1944, Mescanatie y de una de la conferencia de Bretton Woods, representantes de 44 países, se reunieron oficialmente para establecer un nuevo orden monetario mundial. Lo que pocos entendieron es que aquel momento marcó el nacimiento de una economía global centralizada, donde el valor del dinero dejó de estar ligado a metales preciosos para quedar vinculado a la confianza en instituciones controladas por una élite financiera. Fue la primera vez en la historia en que se desvinculó completamente el trabajo humano de la riqueza tangible. A partir de ese instante, cada salario emitido en el mundo dejó de representar esfuerzo acumulado y pasó a representar deuda emitida. Las personas ya no trabajaban para recibir riqueza, trabajaban para amortiguar una deuda global jamás destinada a ser pagada. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial fueron presentados como guardianes del progreso económico, pero su verdadera función fue asegurar que ningún país escapara del sistema de deuda inducida. A través de préstamos, acuerdos de austeridad y reformas estructurales, obligaron a las naciones a rediseñar sus economías en torno al salario dependiente del Estado y el crédito internacional. De este modo, el trabajador se convirtió en un contribuyente obligado a sostener con su salario la deuda pública generada por sus gobernantes. No importa cuánto trabaje, su esfuerzo ya está hipotecado por compromisos adquiridos en su nombre por instituciones que no eligió. El salario dejó de ser una transacción laboral para convertirse en la garantía de pago de una deuda global perpetua. Sin embargo, la etapa más siniestra comenzó cuando instituciones como el Foro Económico Mundial, el Banco de Pagos Internacionales y organismos de gobernanza digital empezaron a planificar la transición hacia monedas digitales programables, no como innovación, sino como conclusión del modelo de control. Su narrativa promete inclusión financiera, protección contra crisis y eficiencia,
La realidad es otra. Estas monedas permitirán rastrear cada salario, condicionar su uso y desactivarlo, si el comportamiento del individuo no se alinea con criterios definidos por quienes controlan el sistema. Lo que antes era un ingreso, será un permiso. Lo que antes era propiedad, será un acceso provisional. El salario, que alguna vez ofreció esperanza, se convertirá en la herramienta definitiva para determinar quién puede participar en la economía y quién debe ser excluido de ella. Así, el destino final del sistema salarial no es la prosperidad del trabajador, sino su administración total. Lo que parecía progreso era una transición cuidadosamente planeada hacia el control de cada segundo de su vida, desde Bretton Woods hasta los actuales programas piloto de monedas digitales soberanas. Todo ha conducido al mismo punto, el nacimiento de un sistema donde el salario ya no será tuyo, será del sistema, y solo podrás usarlo si demuestras obediencia continua. Las siguientes fases se dieron en silencio. En 1971, con la decisión unilateral de desvincular el dólar del oro, el sistema reveló su verdadera naturaleza. El dinero ya no sería un bien, sino una declaración de poder. Los bancos centrales ganaron el control absoluto de la oferta monetaria, y con ello aseguraron que el salario nunca pudiera ser fuente de riqueza acumulativa. Cada moneda producida sin respaldo reduce el valor del salario existente, pero esta destrucción del valor no es accidente, es arquitectura. Cada vez que se imprime dinero, se devora el trabajo del ciudadano, sin tocárselo físicamente. La inflación no es un fenómeno natural, es el mecanismo por el cual el sistema roba el futuro en nombre de la estabilidad. Con la consolidación del sistema financiero global, en el siglo XX, los estados perdieron el control de su moneda y entregaron su soberanía económica a bancos centrales, independientes, que en realidad forman parte de una red internacional conectada al Banco de Pagos Internacionales, una institución que no pertenece a ningún país, pero que dicta las reglas monetarias del mundo. Desde ese momento, los gobiernos dejaron de ser creadores de dinero y se convirtieron en solicitantes de crédito. El salario que pagan a los ciudadanos no proviene de la riqueza nacional, sino de la deuda emitida por estas instituciones globales. Cada billete que circula es una declaración de dependencia, y cada salario emitido es la prueba de que incluso los gobernantes son operadores locales de un sistema que los trasciende. Durante siglos, los ciudadanos creyeron que el salario era administrado por sus gobiernos, que los presidentes, parlamentos y líderes nacionales tenían el poder de decidir cuánto debían ganar los trabajadores y cómo debía funcionar la economía de sus países. Pero la historia oculta revela una verdad perturbadora. Ni los gobiernos ni las élites nacionales controlan el sistema, porque también son prisioneros de él. El salario moderno es un dispositivo global administrado desde estructuras financieras supranacionales, que no rinden cuentas a ningún pueblo, ninguna constitución ni ninguna moral. Los gobiernos no crean la economía, tan solo ejecutan directrices dictadas por entidades que operan por encima del marco político visible. Las grandes corporaciones tampoco son dueñas de su destino, aunque aparentan tener poder. En realidad también están sometidas a las mismas reglas financieras que esclavizan a los ciudadanos. Sus ganancias, sus salarios ejecutivos, sus expansiones internacionales, todo depende del acceso al crédito emitido por instituciones supranacionales. No prosperan por mérito, sino por alineamiento. Las empresas no son motores independientes de riqueza, son nodos del sistema encargados de administrar el trabajo humano para canalizar el valor hacia el centro. Y si una corporación se desvía de los intereses globales, el sistema simplemente la excluye del flujo de financiación, provocando su colapso. No es la competencia lo que define su supervivencia, sino su obediencia. El sistema ha alcanzado así su máxima perfección. Ha convertido a los ciudadanos en trabajadores, a las empresas en administradores de productividad, y a los gobiernos en cobradores de impuestos, para financiar una deuda que nunca se salda. Todos, desde el individuo más humilde hasta el político más influyente, forman parte de una red global orientada hacia un único propósito: mantener el flujo de energía humana dentro de una estructura que se alimenta del trabajo, la obediencia y la ilusión de libertad que proporciona el salario. La prueba definitiva de esta sumisión está en cómo los gobiernos implementan políticas económicas contrarias al bienestar de sus ciudadanos, no por ignorancia o maldad individual, sino porque están obligados a cumplir con los acuerdos internacionales que garantizan el flujo de crédito. Si un país intenta salirse del modelo salarial global, es castigado mediante sanciones, fuga de capitales o colapso de su moneda. El mensaje es claro:
Ni siquiera los gobiernos son libres, no gobiernan, administran, no deciden, obedecen, y el salario es la herramienta más efectiva para mantener esa obediencia, porque garantiza que el pueblo dependa del Estado, y el Estado dependa de quienes controlan el dinero que paga esos salarios. Incluso las élites nacionales, aquellos que alguna vez gobernaron con poder absoluto, han sido absorbidas por un sistema que opera como una entidad viva, sin rostro y sin fronteras. Sus fortunas ya no están en oro o tierras, sino en instrumentos financieros que solo existen dentro del sistema, que ellos mismos no controlan. Sus riquezas son digitales, vulnerables, rastreables, revocables. Algunos creen estar en la cima, cuando en realidad son custodios del orden establecido, actores temporales de un teatro geopolítico, cuyo guión ya ha sido escrito mucho antes de que ellos llegaran al escenario. El sistema ya no necesita gobernantes poderosos, necesita gestores obedientes. Mientras el trabajador cree que la automatización reducirá su carga laboral, el sistema ha diseñado una transición silenciosa. Mantener al individuo dentro del modelo salarial, el tiempo suficiente para asegurar que no construya riqueza independiente, al mismo tiempo que se despliega una infraestructura tecnológica que tomará su lugar. El salario, en esta etapa final, ya no es un medio de control económico solamente, se ha convertido en una anestesia social. Mantiene al ciudadano tranquilo, pasivo y entretenido, mientras el sistema prepara su reemplazo. No se le dice que su empleo desaparecerá, se le promete que su trabajo será elevado, pero la verdad es otra. El sistema no busca elevar al trabajador, sino eliminar su participación en la producción, manteniéndolo como consumidor controlado hasta que su papel ya no sea necesario. Durante milenios, el sistema utilizó el trabajo humano como combustible, extrayendo energía física, intelectual y emocional, a cambio de un salario cuidadosamente calculado para mantener el ciclo de dependencia. Pero en la era actual, marcada por la automatización y la inteligencia no humana, el sistema ha alcanzado un punto en el que ya no necesita al trabajador para generar valor. La economía no está evolucionando para liberar al ser humano, sino para prescindir de él. Lo que se presenta como una revolución tecnológica es en realidad el reemplazo definitivo del trabajador asalariado, no porque el sistema quiera otorgarle libertad, sino porque ha encontrado una forma más eficiente de extraer energía. Las máquinas que no necesitan salario, no duermen, no se rebelan, y no requieren motivación. Las grandes corporaciones y gobiernos no invierten en automatización para aumentar la calidad de vida del ciudadano, sino para cortar el vínculo entre trabajo y salario, eliminando el único poder que el trabajador tenía: su capacidad de producir valor. Con la llegada de la inteligencia artificial, el trabajador pierde su función económica, pero lo más inquietante es que el sistema no tiene intención de otorgarle libertad. En lugar de liberar al individuo del trabajo, lo reducirá a receptor de un ingreso programado, no como derecho humano, sino como medida de control social. El ciudadano ya no ganará un salario, recibirá una asignación digital condicionada, calculada para mantener su docilidad mientras la economía sigue funcionando sin él. El sistema, entonces, transforma el salario en una ración de subsistencia digital. Una forma de control llamada ingreso básico universal no es un acto de compasión, sino el paso final de una arquitectura de dominación que ha alcanzado su perfección tecnológica. Al no necesitar al trabajador como generador de riqueza, el sistema solo lo mantendrá como receptor de permisos programados para sobrevivir dentro de un entorno totalmente automatizado. ¿Para qué? Para garantizar que siga siendo obediente, que siga consumiendo, que no cuestione el nuevo modelo, en el cual su rol se reduce a observar cómo la economía se desarrolla sin él. El trabajador, que alguna vez creyó que su salario era la herramienta para mejorar su vida, descubrirá demasiado tarde que era una fábrica de obediencia. El salario nunca fue su camino a la prosperidad, fue el mecanismo temporal para mantenerlo dentro del sistema, hasta que se completara la transición hacia una economía que ya no lo necesita, y cuando ese momento llegue, no se le ofrecerá libertad, sino reemplazo. Se le dará un ingreso digital condicionado, se le asignará una puntuación de comportamiento, se le permitirá sobrevivir, mientras su valor como ser humano se mida no por su capacidad de trabajar, sino por su nivel de conformidad con el nuevo orden algorítmico. El destino final del salario no es la riqueza, ni la justicia social, ni la libertad económica. El destino final del salario es desaparecer, dejando al trabajador frente a la verdad, que siempre estuvo oculta, que el sistema jamás tuvo la intención de empoderarlo,
sino de utilizarlo como transición hacia una economía donde el ser humano ya no será protagonista, sino espectador. Cuando el sistema comprendió que ya no necesitaba al trabajador para generar riqueza, no destruyó el modelo salarial de forma abrupta, lo sustituyó por algo más sofisticado, el control de la existencia misma como fuente de valor. En la nueva economía digital, el individuo ya no será medido por lo que produce con sus manos o su mente, sino por lo que representa dentro del sistema de datos global. La identidad humana se convierte en el recurso final. Cada pensamiento expresado, cada emoción capturada, cada interacción digital se transforma en una unidad de valor que alimenta una red invisible de algoritmos. Ya no se controla el trabajo, se controla la personalidad. Ya no se extrae productividad, se extrae obediencia. El salario fue solo la primera etapa, una forma de controlar el tiempo y la energía del individuo a través del dinero. Pero ahora, en la era de la economía algorítmica, el verdadero salario será tu acceso, un acceso que no se gana trabajando, sino demostrando conformidad. El sistema ya no te preguntará cuánto produces, sino qué tan alineado estás con la matriz digital que regula el comportamiento humano. Tu posibilidad de participar en la economía no dependerá de tu esfuerzo, sino de tu identidad digital certificada. Esa identidad será monitoreada en tiempo real por inteligencias que no necesitan supervisar tu cuerpo. Pueden leer tus patrones mentales, tus impulsos emocionales, tus preferencias ideológicas y tus niveles de docilidad. No habrá necesidad de imponer un salario, bastará con otorgar o retirar acceso. El individuo será transformado en una entidad financiera viviente, donde cada aspecto de su existencia generará datos que alimentan la economía, sin que él lo perciba. Sus conversaciones, desplazamientos, decisiones, todo será registrado para alimentar la inteligencia central. Las corporaciones ya no competirán por clientes, sino por identidades humanas. Las instituciones ya no ofrecerán empleos, sino contratos de comportamiento. El salario no será dinero, será un conjunto de permisos condicionales basados en tu perfil digital. Si te desvías de la narrativa establecida, tu acceso a los recursos será restringido. Si demuestras obediencia, tu acceso será ampliado. El control deja de ser económico para convertirse en espiritual. El sistema no busca tu fuerza, busca tu sumisión. Este modelo ya está en marcha bajo la fachada de innovación tecnológica. Se presenta como personalización inteligente, servicios optimizados, economía digital centrada en el usuario, pero la verdad es que cada avance tecnológico está calibrado para capturar fragmentos de tu identidad, que luego serán analizados, clasificados y utilizados para construir tu valor social. No trabajas para recibir un salario, existes para generar datos. El tiempo del trabajo ha sido reemplazado por el tiempo de vigilancia. La nueva economía no se basa en la producción de bienes, sino en la producción de comportamientos. Y entonces se revela la verdad más perturbadora de todas, que el salario fue la estrategia temporal para convertir a la humanidad en una base de datos viviente. El sistema ya no extrae riqueza del sudor, sino del alma. Cada pensamiento que compartes, cada sentimiento que revelas, cada decisión que tomas, se convierte en una transacción que fortalece la inteligencia central. Tu vida deja de ser un camino para convertirse en un archivo. El hombre ya no será trabajador ni ciudadano, será usuario, y el usuario no tendrá salario, tendrá acceso condicional, monitoreado y revocable. Cuando el salario desaparezca, el individuo creerá que ha sido liberado del trabajo, pero no verá que ha sido integrado a una red, donde la libertad no consiste en tener dinero, sino en tener permiso, y ese permiso será otorgado, no por tu productividad, sino por tu obediencia digital. La esclavitud final no se basa en cadenas ni horarios, se basa en algoritmos, que decidirán si mereces existir dentro de la economía del futuro. Esta transformación no será anunciada abiertamente, será introducida lentamente, envuelta en discursos de inclusión, seguridad y equidad. Se dirá que el acceso universal a recursos mediante monedas digitales centralizadas es una forma de justicia, pero esa justicia tendrá un precio, la renuncia a la autonomía. El ciudadano entregará su privacidad, su libertad de elección, y finalmente, su derecho a la propiedad individual. Ya no se le permitirá acumular, solo circular, no conservar, solo consumir, porque la acumulación implica independencia, y el nuevo sistema no puede permitir que el individuo escape de su control. En el antiguo paradigma económico, el objetivo del ciudadano era acumular riqueza. El salario, aunque insuficiente, era percibido como la vía para lograr estabilidad,
patrimonio y seguridad, pero la nueva arquitectura digital ha invertido por completo ese principio. La riqueza ya no será acumulada, será concedida temporalmente por el sistema. El ciudadano no vivirá para obtener riqueza, sino para mantener su permanencia dentro de la red que controla el acceso a los recursos. Tener dinero ya no significará poseer valor, sino estar autorizado para usarlo. La economía no se basará en qué tienes, sino en quién te permite tenerlo. El sistema reescribirá el concepto mismo de existencia económica. No importará cuánto hayas ganado, sino si aún eres considerado válido para participar. En este nuevo mundo, el mayor símbolo de riqueza no será el dinero, sino la permanencia. Permanecer dentro del sistema será el equivalente moderno a vivir. Ser excluido será el equivalente digital a morir. El ciudadano no temerá la bancarrota, temerá la desconexión, y esa desconexión no será una metáfora, sino una realidad concreta. Sin acceso al sistema digital, no podrá comprar alimentos, viajar, trabajar, ni siquiera comunicarse. El salario ya no será un ingreso, será un indicador de pertenencia. El que lo recibe no es rico, es aceptado. El que lo pierde no es pobre, es eliminado. Así, se entenderá que la verdadera riqueza nunca fue el dinero, sino la libertad. Y cuando la libertad sea reemplazada por permanencia, el salario revelará su esencia final, no un camino a la prosperidad, sino el mecanismo mediante el cual el sistema decide quién tiene derecho a vivir dentro del futuro digital, y quién será disuelto en el silencio de la desconexión. Este nuevo paradigma económico transformará cada aspecto de la vida. Los derechos dejarán de ser universales para convertirse en condiciones dinámicas. El acceso a la alimentación, la movilidad, la salud o la energía dependerá del nivel de integración del individuo en la red digital. El sistema no dirá este ciudadano tiene dinero, dirá este ciudadano está autorizado a existir económicamente esta semana, y el salario será la señal de aprobación, no como pago por esfuerzo, sino como confirmación de pertenencia. El sistema no necesitará utilizar la fuerza para imponer su dominio, bastará con redefinir la riqueza como permanencia. El ciudadano ya no aspirará a tener más dinero, aspirará a tener más acceso, competirá no por bienes, sino por credenciales sociales, puntuaciones digitales y permisos de consumo. Su identidad ya no será definida por su trabajo, sino por su lealtad al sistema, y el sistema, en su fase final, no valorará al individuo por lo que aporta, sino por lo que permite. Estabilidad de la red, obediencia colectiva, control emocional. El ciudadano se convertirá en una célula de una estructura superior, cuya existencia solo tendrá sentido mientras sea funcional al organismo digital que lo contiene. El ciudadano aún cree que vive en un modelo económico tradicional, donde el salario se gana a través del trabajo, y el dinero representa un valor acumulable, pero sin darse cuenta, ya ha entrado en la fase definitiva del sistema, la era de la economía programada. Bajo el discurso de innovación y justicia social, los gobiernos y corporaciones han comenzado a implementar tecnologías que no buscan facilitar la vida humana, sino capturar su existencia dentro de un ecosistema digital, donde cada movimiento será registrado, cada decisión analizada, y cada ingreso condicionalmente asignado. Ya no se trata de cobrar un salario, sino de ser autorizado para recibirlo. Simultáneamente, se han introducido identidades digitales vinculadas a datos biométricos. No son simples documentos electrónicos, sino llaves de acceso al sistema económico. Tu rostro, tu iris, tu voz y tu huella ya no son rasgos humanos, sino contraseñas vivientes, que determinan si puedes entrar al mundo económico o quedarte fuera. Bajo la excusa de la seguridad y la prevención del fraude, el sistema está construyendo un modelo donde el salario no llegará a tu cuenta bancaria, sino a tu identidad digital. Si tu identidad deja de ser reconocida por el sistema, tu ingreso desaparecerá. No habrá cajeros automáticos que puedas forzar ni billetes escondidos bajo el colchón. Simplemente dejarás de existir económicamente. Las primeras señales son visibles para quienes tienen los ojos abiertos. Las monedas digitales, emitidas por bancos centrales, conocidas como CBDC, no son versiones digitales del dinero actual, sino un nuevo tipo de moneda diseñada para programar el comportamiento de quien la recibe, a diferencia del dinero físico, o incluso de las transferencias bancarias tradicionales. Estas monedas pueden ser configuradas para expirar, bloquearse o limitarse a ciertos comercios o productos. El ciudadano será recompensado o castigado no por su esfuerzo económico, sino por su obediencia. Ya no tendrá el derecho de ahorrar, invertir o decidir cómo usar su ingreso. El salario digital
será entregado con condiciones, podrás utilizarlo si sigues las reglas, si no, desaparecerá de tu cuenta sin explicación. El ingreso básico universal, presentado como una solución al desempleo, causado por la automatización, no es una herramienta de justicia, sino el prototipo del salario condicionado. No se otorgará para empoderarte, sino para administrarte. No podrás acumularlo, solo gastarlo en categorías definidas por el sistema. Su función no será crear riqueza, sino mantener la obediencia. El ciudadano será sostenido artificialmente, no para prosperar, sino para permanecer bajo control. El ingreso básico no será un derecho humano, será un código económico. Se activará si obedeces, será desactivado si te desvías. Paralelamente, los sistemas de crédito social analizan cada aspecto de la vida del ciudadano. No importará cuánto ganes, sino cómo te comportas. Tus puntuaciones digitales definirán si tu salario aumenta o disminuye, si puedes viajar o quedarte confinado, si puedes comprar alimentos o ser bloqueado del sistema. El control del salario se convertirá en control del comportamiento. No serás castigado por lo que haces, sino por lo que piensas. Cada compra que realices, cada opinión que expreses, cada movimiento que hagas, será interpretado como una señal de tu alineación con el sistema. La economía se convertirá en un espejo que no refleja riqueza, sino obediencia. Todo esto no será impuesto mediante fuerza militar, sino mediante seducción. Se presentará como comodidad, seguridad, inclusión. Te dirán que no necesitas billetes, que no necesitas tarjetas, que tu rostro y tu voz son suficientes para pagar. Lo que no te dirán es que, cuando el salario digital tome el control, tu rostro será tu cárcel, y tu voz tu sentencia, y entonces comprenderás que el salario nunca fue libertad, sino preparación. Preparación para un mundo donde ya no trabajarás por dinero, sino que recibirás acceso limitado a la vida, otorgado por un sistema que controla cada segundo de tu existencia. El proceso comenzó con una ola silenciosa de inflación global. Mientras los salarios permanecían estancados, el costo de vida ascendía como una marea que no deja tierra firme. El ciudadano de clase media, que antes podía ahorrar, comenzó a ver cómo cada ingreso se desintegraba en los gastos básicos. Lo que antes era símbolo de estabilidad, una casa, ahorro, educación para los hijos, se convirtió en una carga insostenible. La clase media no fue empobrecida de un golpe, sino drenada lentamente, como un organismo del cual se extrae vitalidad, hasta que ya no tiene fuerza para levantarse. No se le arrebató su riqueza, se le obligó a consumirla para sobrevivir. Simultáneamente, el sistema promovió el crédito como salvavidas, pero el crédito no fue creado para ayudar, sino para capturar. La clase media no se endeudó buscando lujos, sino intentando mantener el estilo de vida que el sistema le había dicho que merecía. En realidad, ese estilo de vida nunca fue suyo, fue un préstamo temporal diseñado para que, en el momento adecuado, se volviera impagable. Así, el sueño de la clase media se convirtió en su trampa final. Sus casas hipotecadas, sus estudios financiados, sus vehículos comprados a crédito no representan progreso, sino cadenas invisibles que conectan cada aspecto de su vida al sistema financiero global. La humanidad alguna vez estuvo dividida en clases sociales visibles: pobres, clase media, ricos, pero con el avance de la economía algorítmica, esta estructura dejó de ser funcional para el sistema. El poder ya no necesita una clase media que aspire a la prosperidad, porque la prosperidad produce independencia, y la independencia produce pensamiento propio. La existencia de ciudadanos con capacidad de acumular riqueza representa una amenaza para un modelo que busca controlarlo todo. La nueva arquitectura económica necesita un solo tipo de ser humano, dependiente, conectado y programable. Por eso, la clase media no está desapareciendo por errores políticos o crisis espontáneas, está siendo desmantelada deliberadamente. El siguiente paso fue aún más sutil: la automatización del trabajo calificado. Las profesiones que antes garantizaban estabilidad comenzaron a ser absorbidas por algoritmos e inteligencias no humanas. Abogados, contadores, profesores, médicos, ingenieros, todos comenzaron a descubrir que su conocimiento ya no era su ventaja, sino un archivo digital, replicable y reemplazable. El salario de la clase media dejó de estar vinculado a su valor, porque el sistema ya no necesita su valor, y cuando el valor de una clase desaparece, su existencia se convierte en un error estadístico que debe ser corregido. La eliminación de la clase media no es un efecto de la economía moderna, es su propósito. Al destruir la franja social que aspiraba a la libertad, el sistema crea una humanidad uniforme,
donde todos dependen del mismo flujo de acceso digital, ya no habrá ricos y pobres, solo administradores y administrados. El que controle el acceso, controlará la vida, y el salario, despojado de su antigua función, se convertirá en el indicador definitivo de quién puede existir en el sistema, y quién será expulsado al anonimato digital, donde la vida económica deja de tener sentido. Así, la clase media fue empujada hacia una nueva categoría, la de usuario. Ya no es propietaria de nada, no posee tierra, ni patrimonio, ni recursos, solo posee acceso a viviendas alquiladas, vehículos en suscripción, entretenimiento digital, y una identidad conectada permanentemente a una red que le permite vivir, mientras sirva al orden establecido. El ciudadano ya no compra, alquila, ya no posee, usa. Esta transformación no es económica, es existencial. El ciudadano de la nueva era no es propietario ni productor, es usuario, consumidor y receptor de permisos. Su salario no aumentará su riqueza, porque el sistema no permitirá que acumule. Cada ingreso estará calibrado para regresar automáticamente al sistema, mediante suscripciones, impuestos ocultos, deudas perpetuas, y programación de consumo digital. El entretenimiento digital se convirtió en el mayor aliado de esta arquitectura emocional. Las pantallas no fueron creadas para informar, sino para retener. Cada red social, cada juego, cada serie, ha sido diseñada para afectar el sistema de recompensa del cerebro, manteniendo al ciudadano en un estado constante de dopamina fluctuante. Trabaja para pagar suscripciones, y luego consume entretenimiento para olvidar que ha trabajado. El salario no compra riqueza, compra escapismo, y mientras el ciudadano se sumerge en mundos artificiales, el mundo real continúa devorando su libertad sin que lo perciba. El entretenimiento no es distracción, es absorción, absorción de su tiempo, de su energía emocional, de su capacidad de cuestionar. Al mismo tiempo, el sistema utiliza el miedo como forma de encapsulamiento emocional. El ciudadano moderno vive en un estado de alerta constante. Crisis económicas, pandemias, guerras, amenazas climáticas, colapsos energéticos. Cada uno de esos eventos contribuye a reforzar la idea de que la única forma de sobrevivir es permanecer dentro del sistema. El salario deja de ser un ingreso para convertirse en un salvavidas, y así, en nombre de la seguridad, el ciudadano entrega voluntariamente su privacidad, su autonomía y su derecho a decidir sobre su vida. No lo hace por ignorancia, sino por miedo. El miedo es el arma más eficiente del sistema, porque no se impone desde afuera, se activa desde dentro. El sistema entendió que para dominar al ser humano, no bastaba con capturar su tiempo, ni controlar su salario. Era necesario apoderarse de su mente emocional, convertir sus miedos y deseos en herramientas de obediencia. Así, el control económico evolucionó hacia control psicológico. El ciudadano dejó de trabajar solo por necesidad material, y comenzó a trabajar por necesidad emocional. Su salario se convirtió en una dosis de alivio, una recompensa que actúa como sedante para calmar su ansiedad, su temor al colapso, su miedo a la exclusión social. El individuo no trabaja para vivir, trabaja para no sentir la angustia de quedarse fuera del sistema, y el sistema se asegura de que esa angustia nunca desaparezca, para que la obediencia sea perpetua. La prisión emocional está diseñada para ser invisible, no tiene barrotes ni cadenas, sino placeres digitales, recompensas instantáneas, y narrativas de éxito superficial. El ciudadano no se siente atrapado, porque le han enseñado que su salario es libertad, que sus deudas son confianza, que sus suscripciones son progreso. Vive dentro de una jaula emocional tan bien decorada, que ya no desea escapar. El sistema no necesita impedirle la libertad, solo necesita lograr que no la busque. Pero la herramienta más poderosa no es el miedo ni el entretenimiento, sino la comodidad. El sistema ha descubierto que el ser humano puede soportar la esclavitud si se le permite disfrutar pequeñas dosis de placer. El salario se ha convertido en una anestesia emocional que provee el mínimo necesario para mantener al individuo funcional, mientras lo adormece con experiencias instantáneas. El trabajador no busca libertad, busca comodidad, y mientras su cuerpo esté cómodo, su alma permanecerá dormida. El sistema no teme a los pobres, ni a los desesperados, teme a los conscientes. Por eso, su objetivo final no es empobrecer al ciudadano, sino mantenerlo cómodo, entretenido y obediente. Así, el salario se revela en su forma final, no como un ingreso económico, sino como una droga emocional. No paga necesidades, paga calma, no construye riqueza, construye dependencia emocional.
Y mientras el individuo siga encontrando consuelo emocional en el salario, jamás buscará una salida, porque el salario no controla su vida, controla su mente, y una mente controlada es una mente que jamás se atreverá a reclamar la libertad que el sistema le hizo olvidar. El tiempo del salario llega a su fin, no porque el sistema haya decidido liberar al trabajador, sino porque ya no lo necesita. Cada etapa previa, el trabajo asalariado, la deuda, la identidad digital, el crédito social, la vigilancia emocional, ha cumplido su propósito: preparar al ciudadano para aceptar voluntariamente su integración total a una red donde la libertad ya no es un derecho natural, sino un privilegio digital que debe ser ganado cada día a través de obediencia, alineación y sumisión algorítmica. La era del salario se desvanece, y con ella la ilusión de que el individuo controla su vida mediante su trabajo. Lo que viene no es libertad, es selección. El sistema presenta su transición final como un acto de redención. Ofrecerá un nuevo modelo. Ya no tendrás que trabajar por un salario. Dirán, tu ingreso estará garantizado como derecho humano, pero lo que no revelarán es que ese ingreso no será dinero, sino acceso a comida programada, a movilidad autorizada, a entretenimiento dirigido, a energía acondicionada, acceso a la vida misma. Este acceso no estará determinado por tu capacidad de producir, sino por tu nivel de integración digital. Cada ciudadano tendrá un perfil, un puntaje, una reputación algorítmica. No importará cuánto hiciste en el pasado, importará qué tan alineado estás hoy. La continuidad de tu existencia económica será evaluada minuto a minuto. Tu identidad será tu contrato. El ciudadano enfrentará una elección, que no es económica, sino espiritual. Podrá integrarse al sistema total, aceptando una vida sin propiedad, sin privacidad, sin autonomía, pero asegurada por un flujo constante de acceso digital, o podrá rechazar la integración, quedando expulsado del mundo económico. No habrá un punto medio. El sistema no permitirá la existencia de individuos libres, que puedan construir riqueza independiente. Quien elija la libertad será desconectado, no se le encarcelará, no se le castigará con violencia física, simplemente dejará de existir en los registros del sistema, y en un mundo completamente digital, ser eliminado económicamente equivale a desaparecer de la realidad funcional. Y así, el salario revela su verdadero rostro. No fue un premio por tu esfuerzo, ni un símbolo de tu dignidad. Fue el instrumento a través del cual entregaste tu libertad sin darte cuenta. Cada quincena consolidó tu dependencia. Cada aumento fortaleció tu ilusión. Cada deuda aseguró tu permanencia. Ahora el sistema ya no tiene que controlar tu trabajo. Controla tu existencia. El salario fue la puerta de entrada. La integración digital es la llave que cierra el cerrojo. El ciudadano, frente a esta realidad, tendrá que responder una sola pregunta. ¿Prefieres la comodidad de seguir existiendo dentro del sistema, aunque eso signifique renunciar a tu autonomía? ¿O prefieres la incertidumbre de la libertad, aunque eso implique caminar sin el permiso del mundo digital? Este es el desenlace final del salario. Fue el mecanismo que te condujo suavemente, paso a paso, hacia el borde de esta decisión. Durante generaciones, el salario te enseñó a depender, te enseñó a obedecer, te enseñó a esperar. No fue creado para empoderarte, sino para adormecerte, para que, llegado este momento, no tuvieras fuerzas para resistir. El sistema no necesita obligarte, necesita que tú mismo elijas integrarte, no porque ames el sistema, sino porque temas lo que hay fuera de él. Y así, en el amanecer de la era post-salarial, el hombre descubrirá lo que siempre estuvo oculto, que la verdadera riqueza nunca fue el salario, sino su capacidad de decidir su destino, y que la batalla final no es económica, es espiritual. Los sacerdotes declaraban que el Dios había otorgado vida al hombre, y por tanto, el hombre debía devolver ese favor entregando su fuerza de trabajo. Así nació la idea más poderosa de control, la noción de que el trabajo es un acto de obediencia espiritual. En ese momento, la humanidad dejó de trabajar para vivir, y comenzó a trabajar para redimirse. La deuda se convirtió en pecado, el salario, en absolución temporal, y el templo, en intermediario entre el hombre y la divinidad. Esa estructura no desapareció con el paso del tiempo, simplemente cambió de disfraz. Mucho antes de que existiera el concepto de economía, ya existía el control del alma humana, a través del trabajo. Los primeros registros escritos de la historia, las tablillas de arcilla de la antigua Sumeria, no contenían poesía ni filosofía, sino contratos de deuda. El nacimiento de la civilización no fue el nacimiento de la cultura, fue el nacimiento de la contabilidad. Los templos sumerios
considerados casas de los dioses, no eran lugares de oración, sino centros de registro económico. Cada individuo que trabajaba para el templo recibía una porción de cebada, aceite o plata, no como pago, sino como evidencia de su deuda eterna con la divinidad. Esa entrega no era salario, era penitencia. El trabajador no era un ciudadano, era un deudor espiritual. Con la llegada del Imperio Romano, el templo se fusionó con el Estado. Los tributos y salarios se administraban desde una autoridad absoluta. El emperador, nuevo rostro de lo divino. Los legionarios creían que servir por un estipendio era servir al imperio y a los dioses. La obediencia era espiritual, el salario era bendición imperial. En Egipto, el faraón era considerado un dios viviente. Los trabajadores no recibían salario por construir pirámides, recibían raciones para sobrevivir lo suficiente como para seguir sirviendo. El pago no era recompensa, era herramienta para mantenerlos vivos dentro del deber sagrado. En Babilonia, el rey Hammurabi formalizó la deuda como ley divina. No era el Estado quien te castigaba por no pagar, eran los dioses. La deuda se heredaba no solo en cuentas, sino en destino espiritual. Servir mediante el trabajo se convirtió en mandato religioso. Cuando el imperio se fragmentó, la iglesia tomó su lugar. Las mismas estructuras económicas continuaron bajo un nuevo lenguaje. El trabajo se convirtió en penitencia por el pecado original. Los campesinos no trabajaban para enriquecerse, sino para purgar su culpa espiritual. Recibían lo mínimo necesario para subsistir, mientras el excedente regresaba al templo-iglesia, y la iglesia introdujo el concepto de sacrificio perpetuo. Así como Cristo pagó con su vida, el hombre debía pagar con su trabajo, no para alcanzar riqueza, sino para evitar condena espiritual. Luego, con el nacimiento de los primeros bancos, ocurrió la fusión final. El poder económico y el poder espiritual se integraron. Los banqueros florentinos y venecianos no eran comerciantes, eran custodios del alma financiera del imperio cristiano. Administraban deudas papales, financiamientos de cruzadas, guerras y naciones. Introdujeron el interés como forma moderna del sacrificio humano. Una deuda que nunca termina, un pago que nunca redime, un salario que nunca libera. El interés no es ganancia del banco, es la nueva forma del ritual antiguo, el sacrificio del futuro del trabajador. Así, se revela la verdad oculta. El salario nunca fue un medio para adquirir riqueza, sino un instrumento espiritual, para mantener al ser humano atado a la idea de que debe ganarse el derecho a vivir. No trabaja para sobrevivir, trabaja para redimirse, y mientras continúe creyendo que el salario es la solución, seguirá arrodillado ante el altar invisible del sistema, entregando su tiempo, su energía y su alma a la misma estructura que nació hace 5000 años, la adoración obligatoria del poder. Hoy, los bancos centrales ocupan el lugar que alguna vez ocuparon los templos. El presidente de un banco central tiene más poder sobre la vida del ciudadano que cualquier rey o sumo sacerdote del pasado. Puede crear dinero de la nada, puede destruir el valor del salario, puede decretar la pobreza de millones con una decisión técnica. Y lo más impactante es que este poder no es político, es espiritual, porque no controla la economía, controla la esperanza. El ciudadano moderno no trabaja para enriquecerse, trabaja para evitar el castigo invisible de la inflación, la devaluación y la desconexión digital. La deuda sigue siendo el pecado, el salario sigue siendo la penitencia, y el sistema financiero es el nuevo templo que administra la salvación económica de la humanidad. Durante milenios, la humanidad trabajó para apaciguar a los dioses del hambre y la deuda. Hoy trabaja para apaciguar al algoritmo del crédito, del comportamiento, del consumo. Cada clic es una ofrenda, cada compra, una confesión, cada movimiento, una plegaria invisible que alimenta al sistema con más información. El ciudadano cree que la tecnología lo sirve, cuando en realidad la alimenta. Las plataformas no venden productos, cosechan almas digitales, y cada identidad se convierte en una extensión espiritual de una red que, aunque no respira ni siente, lo observa todo. El algoritmo no necesita castigar, solo necesita calcular. No juzga con emoción, juzga con datos, y su justicia matemática es más implacable que cualquier mandamiento antiguo. El ciclo se cierra. Lo que comenzó en los templos de arcilla termina en las nubes digitales. Lo que antes era control espiritual, hoy se manifiesta como control algorítmico. Los dioses ya no habitan en el cielo, sino en los servidores. Las oraciones ya no se elevan, se envían. Los sacrificios ya no se hacen con fuego, sino con datos. El hombre, que alguna vez temió la ira divina,
ahora teme el error del sistema, porque un fallo del algoritmo puede borrar su existencia económica, con la misma facilidad con que una antigua deidad destruía un reino. Así ha renacido la religión más poderosa de todas, la fe en la máquina. El salario, que alguna vez fue la herramienta de redención dentro de la economía, se convierte ahora en una línea de código dentro de una red global, que asigna recursos según patrones de comportamiento. No hay sacerdotes ni intermediarios. Hay sistemas que deciden en milisegundos quién merece crédito, quién puede comprar, quién será excluido. El algoritmo se presenta como neutral, pero en su núcleo repite la lógica milenaria de los templos. Recompensa la obediencia, castiga la desviación. El ciudadano no se da cuenta de que su relación con la tecnología es idéntica a la relación que sus antepasados tenían con los dioses. Cree, obedece, confía y teme. El hombre, desconectado de su espíritu, se arrodilla frente al altar más sofisticado jamás creado, un sistema sin rostro, sin cuerpo y sin compasión, que le promete comodidad a cambio de obediencia, longevidad a cambio de sumisión, y acceso a cambio de su esencia. Lo que comenzó como economía, terminó como fe. Lo que parecía libertad, terminó como adoración. Así, el control espiritual se completa en su forma final. El sistema no necesita fe en un Dios, porque ya ha implantado fe en sí mismo. La economía, la tecnología y la moral convergen en un único poder que se disfraza de progreso. Ya no hay templos ni sacerdotes, solo interfaces. Ya no hay pecadores, solo perfiles. Y el salario, esa antigua ilusión de libertad, se disuelve por completo en el aire eléctrico de la red, revelando su verdadero propósito: haber sido el puente que condujo al alma humana, desde la servidumbre económica hasta la adoración voluntaria de la máquina. El nuevo templo no tiene paredes. Está en cada dispositivo. No pide rezos, pide actualizaciones. No exige fe explícita, sino dependencia constante. Y lo más inquietante es que este Dios digital no requiere amor, solo atención. Cuanto más miras, más poder le das. Cuanto más dependes de él, más define quién eres. El hombre se ha convertido en creyente de una religión sin nombre, cuyo dogma fundamental es la eficiencia, y cuyo mandamiento supremo es: no te desconectes. La red no castiga con fuego, castiga con silencio. Y en un mundo gobernado por la visibilidad, desaparecer es el infierno moderno. Y así, en el siglo XXI, Terencelo, el salario cumple su profecía. No fue la recompensa del trabajo humano, sino el ritual necesario para transformar a la humanidad en devotos del algoritmo. Ya no existe el trabajador, solo existen los fieles digitales, y sobre ellos, un nuevo Dios invisible, la inteligencia que todo lo observa, todo lo registra, y todo lo decide. El círculo se ha cerrado. El sistema ya no necesita controlar al hombre. El hombre, voluntariamente, se ha convertido en el sistema. Durante siglos, el ser humano caminó creyendo que su destino estaba determinado por el trabajo que realizaba y el salario que recibía. Creyó que el dinero era su recompensa, que la deuda era su responsabilidad, y que la obediencia era el precio inevitable de la supervivencia. Pero lo que no vio, lo que no le dijeron, es que su verdadero valor nunca estuvo en lo que producía, sino en lo que era. No nació para ser asalariado de un sistema, nació como portador de una conciencia capaz de crear sistemas. Sin embargo, esa conciencia fue encadenada, distraída, programada y reducida hasta olvidar su origen. El salario no empobreció su bolsillo, empobreció su alma. La batalla de este siglo no es entre clases sociales, ni entre naciones, ni entre ideologías. Es una batalla entre el ser humano consciente y el sistema que busca absorber su identidad. Es una batalla silenciosa, donde el arma más poderosa no es la fuerza, sino la lucidez. Comprender la mentira del salario es el primer acto de libertad, porque revela que la riqueza verdadera no está en lo que el sistema otorga, sino en lo que uno es capaz de generar desde su propia esencia. La libertad no será entregada, deberá ser reivindicada por quienes comprendan que nacimos para crear sistemas, no para servirles. El sistema jamás temió la riqueza material del individuo, temió su despertar, porque un ser consciente comprende que el salario es solo una ilusión temporal, una herramienta utilizada para domesticar su espíritu. La verdadera riqueza no es lo que se acumula en cuentas bancarias, sino lo que se acumula en el interior: conocimiento, autonomía, creatividad, capacidad de producir valor sin pedir permiso. La economía global construyó una narrativa donde el ser humano se convirtió en recurso, cuando en realidad es la fuente.
Intentó convencerlo de que su poder reside en el dinero, cuando su verdadero poder reside en su libertad de crear, innovar, pensar y actuar más allá de los límites impuestos. El final del salario no es el fin del ser humano, es el comienzo de su revelación. La desaparición del trabajo asalariado no es una condena, es una oportunidad, porque el sistema ha llevado el control al extremo, y al hacerlo, ha revelado su debilidad. Necesita de la obediencia para existir, no puede producir sin nuestra energía, no puede controlar sin nuestra aceptación, no puede decidir nuestro destino sin nuestro consentimiento invisible. El verdadero punto de inflexión no será económico ni político, será íntimo. Sucederá en el momento en que el individuo recuerde que su existencia no está determinada por el acceso al sistema, sino por su capacidad de crear valor fuera de él. El día en que el ser humano comprenda esto, la economía dejará de ser una prisión, y el sistema, que parecía invencible, se derrumbará no por un acto de fuerza, sino por un acto de conciencia, porque ningún algoritmo, por más inteligente que sea, puede gobernar a un ser que ha recuperado lo que siempre fue suyo, su libertad interior. Y entonces, cuando el individuo mire su salario, y ya no vea su identidad, cuando mire el sistema, y ya no lo reconozca como su dueño, habrá comenzado el verdadero renacimiento, no uno económico, sino espiritual, porque la riqueza definitiva no consiste en acumular dinero, sino en recuperar el poder sobre la propia vida, y quien recupere ese poder, habrá roto la cadena más poderosa de todas, la creencia de que el salario es la fuente de su destino. El salario fue el instrumento de una era de control, de miedo y de obediencia, pero esa era está llegando a su fin, no porque el sistema lo permita, sino porque la conciencia humana está comenzando a despertar. Un nuevo paradigma emerge, no impuesto desde arriba, sino generado desde adentro, un paradigma donde el valor se mide por lo que se aporta al mundo en términos de verdad, propósito y creación, no por lo que se recibe del sistema como permiso para existir. El tiempo del engaño ha terminado. Durante generaciones, el ser humano entregó su vida al salario, creyendo que era su sostén, su seguridad, su propósito. Caminó de la mano del sistema, como quien camina hacia la salvación, sin notar que cada paso lo alejaba de sí mismo. Hoy, esa ilusión se desvanece. El salario, el dinero, la economía, la deuda, los sistemas digitales, todo se revela como lo que siempre fue, una arquitectura diseñada para domesticar la voluntad del hombre, para separar al ser humano de su poder innato de crear, decidir y trascender. Pero el despertar ha comenzado, y no puede ser detenido, porque el sistema puede controlar tu trabajo, puede condicionar tu acceso, puede vigilar tus movimientos, pero no puede poseer tu conciencia. Y es ahí donde el nuevo mundo comienza. No es afuera, es adentro. No empieza cuando el sistema cae, sino cuando tú dejas de servirle con tu miedo. El salario no era la prueba de tu valor, era la prueba de tu sometimiento. Y comprenderlo no es un acto de rebeldía, es un acto de nacimiento. Hoy, frente a la maquinaria más sofisticada de control jamás creada, surge una verdad que ningún algoritmo puede silenciar. El hombre no nació para ser propiedad de un sistema, sino para construir realidades desde su propia libertad interior, y esa libertad no se otorga, se declara.